Muy buenas noches, les habla el presbítero Pablo Mendoza Julio y les saludamos aquí desde nuestro canal IPR Church. En esta sección de todos los viernes a las 7:30 de la noche, Palabra de Vida. Hoy con un tema muy interesante en el sentido de nuestra existencia y también puede tomarse de manera un poco existencialista. Hay una pregunta que nosotros nos hacemos: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? En este mundo un poco cambiante, es necesario saber cuál es nuestra identidad. Y como dice el dermatólogo, al grano. Bien, como dijimos al principio en la introducción, el tema de hoy: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Y esa pregunta, un poco existencialista, llega al punto de entender de dónde venimos, cuál es nuestro origen. La Biblia nos enseña en el capítulo 1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esta es una sentencia muy fuerte y muy vehemente sobre cuál es nuestro origen. En el principio. Da por sentado no solamente quién es, sino que Dios es. Y da por sentado no solamente el hecho de la pregunta que hoy día se hace: ¿Dios existe o no?, sino que da por sentado el tema de Dios cancelado definitivamente, en el sentido de quién es Él y que Él es el que da a existir a todo lo demás. Dios es, y como es Dios, lo demás llega a existir a su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio nos habla de un problema, y un problema muy grave. El punto es: ¿creemos nosotros en el Dios creador o no creemos en el Dios creador? Nos coloca en dos bandos: quienes creen en Dios, en su creación, y quienes no creen, y que consideran, creyendo también, que todo vino al azar o por movimientos y hechos aleatorios que han llegado a dar el universo y la tierra tal cual como la conocemos hoy. El punto es, no es de fe ni de ciencia, sino cuál de las dos fe, cuál de las dos creencias tiene sustento real en lo que vemos en nuestro acontecer diario. Vamos a mirar entonces lo que la Biblia misma nos dice y lo que ha llegado en pensamientos de algunas personas, de algunos filósofos, sobre este tema. El primero lo encontramos con René Descartes. René Descartes, la famosa expresión cogito ergo sum, pienso luego existo, y da alusión a cierto tema, lo que es el hecho de la existencia como tal del ser humano. Es decir, si pienso, luego existo. Pero el punto es que también los que no piensan existen. Y que muchas veces los que no piensan aún llegan a cargos de dirección, cargos políticos, cargos de gobierno, cargos científicos, aunque usted no lo crea. El punto no está si pensamos, entonces existimos, posiblemente. El punto está, ¿por qué pensamos? ¿Y quién nos ha dado ese hecho de ser seres racionales? He ahí donde está el principio que debemos entender. Y vamos entonces ahora a hablar acerca de algunos pensamientos de unas personas conocidas en el mundo de la creación y que tienen que ver con este pensamiento de existencia. ¿Pensamos si existimos o estamos considerando que en verdad creemos, y si lo que creemos tiene sustento bíblico? Ahora bien, vamos a empezar a hablar de las citas memorables de algunos creacionistas y hacerla en comparación con otras personas que son destacadas dentro del ámbito y del mundo cientificista. En ese sentido, tenemos que partir del hecho de cuál es el fundamento y de dónde vienen ellos, cuál es su origen y cuál es su fundamento y cómo llegaron a ser lo que fueron. El primero lo encontramos con Arthur Holly Cotton, que es estadounidense, físico, premio Nobel de Física en 1927. Decía: para mí la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema dio al ser al universo y creó al hombre. Yo no encuentro difícil tener esta fe, porque un universo ordenado, inteligente, da testimonio de la más grande declaración jamás hecha. En el principio creó Dios, que es el origen del problema que habíamos hablado anteriormente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio, Bereshit bara Elohim en el hebreo, en el principio creó Dios, nos lleva al punto de entender cuál es nuestro origen. Desde dónde empezamos nosotros no solamente a existir,
al fiat, a la creación, a la voz creadora de nuestro Señor, sino también desde ese mismo momento empezamos nosotros a ser seres racionales. Fuimos creados a imagen del Eterno, a imagen de Dios fuimos creados. Y sopló en él, en nosotros, el ruach del Espíritu de Dios, y sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese ser viviente creado, no evolucionado, creado como tal, desde ese momento tenía raciocinio, tenía inteligencia, tenía sabiduría, tenía una identidad clara y dada desde el momento de el Eterno haberlo creado, desde la creación misma del hombre. Así las cosas. Tenemos nosotros la realidad de nuestra existencia y de nuestra identidad desde nuestro origen en el hecho de la creación. Otro conocido también por ustedes, Louis Pasteur. Louis Pasteur dice lo siguiente. Científico francés, estamos hablando del siglo XIX, descubrimientos que tuvieron enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la microbiología. Dice Louis Pasteur, cuanto más estudio la naturaleza, más asombrado quedo ante el Creador y el trabajo de su creación. Un poco de ciencia distancia a uno de Dios, pero mucha ciencia acerca el hombre a Dios. Y no es sino entendible esa realidad de saber que tenemos precisamente en la creación todas y cada una de las leyes que estamos nosotros descubriendo o describiendo más bien. Y llevamos a logaritmos, llegamos a números, lo que nosotros vemos. La ley de la termodinámica, la ley de la gravedad, la ley de la inercia o la inercia como tal, y todas y cada una de las leyes que nosotros podemos estudiar en el bachillerato y también posteriormente en la universidad en algún campo científico. Tienen su razón de ser en la naturaleza misma, en la creación misma, y se describe lo que hay en la creación. Ese punto nos lleva a la realidad que el hombre, el ser humano, honesto, racional, coherente, llega al punto de la creación y descubre lo que en ella hay. Y ese descubrimiento le debe dar a entender que hay algo ordenado, hay un ser detrás de ello, y ese ser es el que nos da a nosotros la misma identidad, para entender racionalmente a su imagen y semejanza en el sentido de nuestra identidad, cómo llegar a descubrir todas y cada una de las cosas que vemos en la naturaleza, en la creación misma. Pero no solamente estos memorables científicos como Holly Compton y como Louis Pasteur, sino también otros que hablan un poco alejados del hecho de la creación y tal vez opuestos a la misma creación. Estamos hablando de Stephen Hawking como tal, que una de sus frases decía, lo que he hecho es mostrar que es posible que la forma en que comenzó el universo esté determinada por las leyes de la ciencia. En ese caso, no sería necesario apelar a Dios, ojo con lo que dice, para entender cómo comenzó el universo. Esto no prueba que no exista Dios, sino solamente que no es necesario para hablar de la creación. Intenta sacar de un lado a Dios de la ecuación y a Dios mismo de la creación. Intenta mirar que el hombre puede llegar al fruto de cuál es nuestro origen sin quien nos haya creado. Es decir, apela más al hecho del azar y que es un hecho fortuito, aleatorio, que salimos precisamente de la nada y que el universo tuvo que existir porque tenía la necesidad de existir, posiblemente. Esto nos lleva a una realidad. Esto, confrontado con lo que nos dice la Escritura, nos da una explicación al respecto. Y vamos entonces a lo que nos dice la Escritura en el libro de Salmos para comprender lo que estamos diciendo, teniendo en cuenta el principio de los pensamientos de aquellos que fueron tomados como creacionistas, partiendo del hecho y de su cercanía a Dios, y del principio, en este caso, Stephen Hawking, acerca de que era necesario el pensamiento o la creación de Dios. Bien, en la Escritura encontramos este texto que está en el libro de Salmos, capítulo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Cuando miramos esta porción de la Escritura, debemos considerar varias cosas y leo para ustedes. La palabra necio viene del hebreo naval, que implica insensato y perverso, fatuo, loco, ruin o villano.
describe la condición del estado del hombre alejado de Dios, describe una condición del estado del hombre completa y absolutamente apartado de Dios. Dice el necio en su corazón, dice el villano, el ruin, el insensato, el perverso. Es decir, debemos considerar que parte de ese pensamiento de aquellos que consideran no es necesario la hipótesis o la explicación de la creación, tener a Dios en medio de esa ecuación, hay una perversidad también en su corazón. Puede sonar fuerte y nuestra posición puede ser un poco fundamentalista para algunos, pero no es así. ¿Cuál es tu principio? Nuestro principio está hablándose de la creación misma. ¿Cuál es el principio de ellos? Que también sería fundamentalista, no hay Dios. Hay una negación, hay un axioma como tal y una creencia en no considerar la existencia de Dios. Y nosotros consideramos, a partir de lo que nos enseña el texto bíblico, el hecho de la creación. Nuestra identidad entonces está dividida o está considerada en esos dos ámbitos, partiendo de la creación de Dios o partiendo de la no existencia de Dios para algunos. En ese caso, tu identidad depende de cuál es tu premisa, de cuál es tu fe. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Ahí es donde entra la escritura. Así las cosas, vamos nosotros a considerar este tema y llevarlo en una segunda entrega sobre cómo revisar y considerar este texto y otros textos más para hablar acerca de la creación y cómo la creación nos da identidad a nosotros. Pensamos porque fuimos creados seres pensantes. Pensamos y tenemos raciocinio porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hasta una próxima oportunidad para hablar esta segunda parte de este tema, ¿quién soy yo? Un saludo, les habla el presbítero Pablo Mendoza Jr. y les invita nuevamente a suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que estén pendientes de las nuevas programaciones. Bendiciones a todos, un saludo.